Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Voces para la Libertad Sindical, el podcast impulsado por el Centro de Investigación Laboral, Asesoría Sindical, el CILAS, y el Centro de Acción, eh, Centro de Apoyo para la Libertad Sindical, el CALIS, con el apoyo de nuestros compañeros de Radio SME y en general del Sindicato Mexicano de Electricistas. El día de hoy, bueno, estamos mi compañero Diego Luz, yo, Fer Justo, y nos acompaña nuevamente el doctor Guilevaldo Gómez Zupa para tocar un tema que nos parece que es sumamente relevante en todas estas discusiones, sobre todo económicas y un poco de cómo se está moviendo el asunto de la relocalización de los mercados actualmente, que es el asunto del nearshoring. Es un tema que en los últimos meses ha estado muy presente en los medios, está de alguna forma atravesado por otras discusiones, como el asunto de cómo va el tema del Tratado de Libre Comercio, ¿no? El TEMEC, específicamente en los asuntos laborales, pero también, y esto lo hemos tocado en otros programas, ¿no? Con algunas cuestiones que tienen más que ver hasta con las guerras económicas, por ejemplo, el tema de China, ¿no? De la industria en general, pero sobre todo la industria automotriz, cómo está siendo un punto de conflicto entre Estados, bueno, con Estados Unidos, ¿no? De alguna forma. Entonces, pues queríamos también como tener una opinión, pues desde el lado, digamos, de la investigación, pero pues en favor de las y los trabajadores, ¿no? Un poco como también la parte de para las y los trabajadores, qué es esto del nearshoring, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué tan diferente es realmente en este momento a, por ejemplo, esta relocalización que hubo hace ya algunas décadas, en donde algunas de las empresas del sur de Estados Unidos pues ya se empezaron a colocar en México, ¿no? Y que de alguna forma se daba ya este fenómeno de una mayor inversión extranjera para colocar aquí plantas industriales y de alguna forma pues comenzar como estos procesos, ¿no? Ahora se vislumbra que esto tiene un mucho mayor alcance, pero ¿qué tanto está siendo así? Entonces, pues bueno, queremos un poco conversar sobre estos asuntos contigo, Willy. Bienvenido una vez más. Ya sabes, aquí gustosos de recibirte en el espacio. Gracias por poder acceder y pues te escuchamos. No, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer participar en estos espacios. Bueno, primero un poco qué es dar esta explicación de qué es el nearshoring. Realmente es una estrategia de externalización que hacen los grandes corporativos a lugares cercanos con menores costos. Evidentemente, uno de los costos más importantes es el laboral, hacia lugares donde hay salarios más bajos, ¿no? Pero esa es una estrategia, siempre deslocalizar actividades productivas hacia lugares con costos más bajos, porque eso le permite a las empresas tener ganancias mucho más altas, ¿no? Esa sería la definición conceptual de este fenómeno, el nearshoring. Y derivado de las presiones geopolíticas que existen en los últimos años, sobre todo derivado de la pandemia de COVID, en el caso mexicano, y bueno, esta guerra comercial, por supuesto, que se tiene entre las dos principales potencias productivas a nivel mundial, que es Estados Unidos y China, muchas empresas estadounidenses y del bloque norteamericano en general, Canadá, Estados Unidos, han iniciado o se vislumbra que van a iniciar un proceso de relocalización de sus actividades productivas. De tal forma que derivado de tanto la crisis del COVID como de esta guerra comercial que tienen Estados Unidos y China, a México se le posiciona como un espacio económico que puede recibir y que se puede ver beneficiado de estos nuevos procesos, ¿no? Para entender esta lógica tendríamos que ubicar el flujo de inversión extranjera directa, porque eso implicaría que se están relocalizando acá nuevas empresas que están desarrollando nuevas actividades productivas, tratando de modificar un poco sus estrategias de inversión, de producción y de distribución.
Evidentemente, la cercanía que tiene México con Estados Unidos y los costos laborales diametralmente más bajos que en Estados Unidos le permiten a México posicionarse como este espacio, ¿no? Ese sería un primer tema para discutir. ¿Qué es lo que tenemos realmente en términos estadísticos? En términos estadísticos tenemos un flujo de inversión extranjera directa que ha estado por encima de los 15.000 millones de dólares en los últimos 20 años, y eso ha mantenido a México como un país receptor de inversión extranjera directa. Cuando se empieza a hablar de nearshoring, más o menos es hacia 2020, 2021, los inicios de esta segunda década del siglo XXI, pero desgraciadamente no vemos que se despunte un porcentaje mucho mayor, ¿no? Es decir, se ha mantenido en un estándar entre los últimos 14, 15 años por encima de los 15.000 millones de dólares como flujo de inversión extranjera directa, y gran parte de esta inversión extranjera directa, me atrevería a decir el 74, 75%, significa reinversión de utilidades de las empresas. Entonces, sigue siendo un proceso de tensión, sigue siendo un tema muy importante porque hay que sentir el pulso de la economía mundial para que nosotros podamos ubicar cuáles son las condicionantes de que en algún momento pueda despuntar la inversión extranjera directa y este paradigma del nearshoring realmente se materialice en nuevas estrategias productivas de corporativos que se vienen a instalar a nuestro país, y por lo tanto de una mayor producción y exportación y vinculación con el mercado internacional y específicamente con el mercado estadounidense. Con lo que hay hoy, yo no podría sostener en términos estadísticos que el nearshoring es una realidad. Sigue siendo una alternativa, ¿no? Que puede ser muy beneficioso en términos productivos. Y en términos sociales está el elemento de empezar a cuidar la forma de contratación de los trabajadores. Y por ahí se atraviesan aspectos muy interesantes como la reforma laboral de 2019, estos mecanismos que estableció el anexo al capítulo 23 del Tratado México, Estados Unidos y Canadá para vigilar que no se violenten los derechos humanos laborales ni la libertad de asociación de los trabajadores, que les permitiría tener mejores condiciones laborales y por lo tanto salariales, ¿no? Es muy interesante que este nuevo concepto, que además ya está muy ampliado en las economías tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, pretenda o busca plantear un nuevo paradigma de desarrollo económico, pero ahí la pregunta sería si es un nuevo proyecto de desarrollo económico o es una reedición del antiguo proyecto que está en crisis y que producto de este periodo convulso que es la pandemia, la crisis financiera del 2008, estas iniciativas de retornar eh, de nuevo a cuidar las economías locales, ¿no? Este neoproteccionismo, estilo Trump, estilo Boris Johnson, ¿no? El Brexit, o sea, todo este periodo que en realidad plantea más confusiones con respecto al avance del proyecto económico neoliberal. La pregunta sería, ¿es diferente? ¿Es una reedición? Y cómo esta nueva realidad económica, ¿no? que tú estás planteando, que es en términos de estrategia de corporativos, está materializándose en el caso de México, no solo a través de la reforma laboral, sino también de esto que ha sido un problema de interpretación, que es el Tratado Económico Estados Unidos, México, Canadá. Sí, creo que acabas de dar en el clavo, o sea, pensar que estas nuevas neologismos, ¿no? Valga la redundancia, estos neologismos que se empiezan a utilizar en el argot cotidiano, suponen un nuevo modelo de desarrollo, creo que es exagerado. Creo que pueden dinamizar y pueden acelerar el proceso de reestructuración productiva de la economía mexicana, un poco como sucedió con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio
visto desde otro ángulo, puede ser entendido también como un tratado de inversión. Es decir, le daba certidumbre a los inversores de los tres países. En el caso mexicano, era a los inversores estadounidenses y canadienses de venir a hacer negocios a México y liberalizaba en términos de aranceles ciertos productos. Eso dinamizó un proceso de reestructuración productiva, le cambia prácticamente la cara a la economía mexicana. Acá me parece que es la profundización de ese esquema, de ese modelo de desarrollo. En ese sentido, seguimos siendo un apéndice de la economía estadounidense, del bloque económico más importante del mundo, que sigue siendo el bloque de América del Norte, y México juega ahí como un factor, con factores económicos muy importantes como fuerza de trabajo abundante y que aún hoy sigue siendo muy barata con respecto a los otros dos socios comerciales y con una abundancia todavía de recursos naturales y con nulas regulaciones en ese sector. Entonces, para mí, en este primer elemento, creo que lo que puedo responder es una profundización del modelo desarrollado a finales del siglo XX. Y quizás el único cambio que podríamos observar es que hoy hay mejores elementos para evitar que estas transiciones o esta llegada de nuevas inversiones o de procesos de reestructuración productiva tengan como correlato y como damnificados a la clase trabajadora mexicana, ¿no? Creo que se está en la posibilidad de levantar un fuerte movimiento que reclame el respeto mínimo a lo que está contenido en la ley, que es una legislación bastante densa en términos de derechos sociales, pero que estos se cumplan. Y ahora hay algunos elementos que la propia legislación mexicana, la Ley Federal del Trabajo contempla, pero también contemplan estas estructuras comerciales como el caso del TEMEC. Y dicho sea de paso, pues entramos a un proceso en donde se viene nuevamente un proceso de renegociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, y creo que eso tendría que ser pues un tema bastante importante en la discusión y en la negociación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Sí, yo sobre esto que comentas respecto a cómo quizá ahora hay mayores elementos para evitar que posiblemente la clase trabajadora pueda ser como la gran damnificada de todo este proceso, pienso en dos procesos como sumamente contradictorios. Por un lado, estamos o hemos tenido como la oportunidad, digamos, de observar un proceso en el que sectores que normalmente estaban más bien ligados como al campo o al trabajo como urbano en el sur del país, ahora empiezan a interesarse por los procesos de sindicalización, ¿no? Y empiezan a buscar alternativas para de alguna forma como responder justamente a estas pues como a este boom de empresas en sus localidades o de fábricas en sus localidades y a este, de alguna forma, como empuje a la proletarización que no había llegado todavía en muchas zonas del país, ¿no? Porque justamente hay todavía como una posibilidad real, material, de expandirse para el capital en un país como el nuestro, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo vemos situaciones como las de las maquilas en Tijuana o en general en Baja California, en donde vemos que ni los más mínimos derechos laborales están realmente cubiertos, siendo que estas fueron unas, por ejemplo, de las principales zonas o de las primeras zonas en donde se presentó como esta relocalización de grandes industrias maquiladoras en este caso, ¿no? Entonces, de alguna forma está todavía como que en el aire esta parte de realmente es suficiente el marco, digamos, legislativo para garantizar que estos procesos puedan darse en condiciones distintas a los que se dieron hace unos años. Sí, creo que también este es un aspecto importante que hay que resaltar. Todavía México tiene una debilidad institucional en ese sentido y me parece que la tentativa de las propias empresas de aprovechar esta debilidad institucional es muy fuerte, ¿no? Es decir, aunque la ley dice algo, México se ha especializado en tener
fuertes procesos de regulación, pero detrás de ellos vienen fuertes procesos de simulación, ¿no? Entonces, mucho de lo que hemos denunciado, incluso desde el SILAS y desde la academia y desde distintos procesos en donde hemos estado siguiendo, es que hay muchos procesos de simulación de los actores laborales, ¿no? Los sindicatos sobre todo los sindicatos charros, y con la complicidad en muchos casos de las empresas, de simulación también de las empresas y en muchos casos simulación del gobierno. Y un elemento que también es importante resaltar es este paradigma que hoy se plantea como la inversión extranjera, como algo que va a cambiar el modelo de desarrollo, que va a cambiar la propia estructura económica del país, ¿no? No lo veo porque incluso las estadísticas que formula el propio gobierno a través del Banco de México nos dejan claro que el margen de inversión sigue siendo el mismo en el sexenio pasado, entre 2018 y 2024, ha estado alrededor de los 30,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, es decir, las variaciones son mínimas, ¿no? En ese sentido. Y después cuando desglosamos lo que representan nuevas inversiones o reinversión de utilidades o cuentas entre compañías, observamos que menos de la cuarta parte son nuevas inversiones, ¿no? Y realmente más del 50% o alrededor del 50% a lo largo de este sexenio lo representa reinversión de utilidades, es decir, empresas que ya están aquí y que simplemente amplían un poco más sus operaciones, pero no le están cambiando la cara a la estructura económica mexicana, ¿no? Y después cuando vamos a hacer el análisis por sector, pues realmente lo que nos salta muchísimo a la vista es que son los sectores tradicionales que han recibido inversión extranjera directa, y estamos hablando de la manufactura, y ahí con una participación muy evidente del sector automotriz. Después, las industrias tradicionales de las bebidas y del tabaco, la cerveza y el tequila, representan alrededor del 13% de toda la inversión extranjera directa atrapada en el caso de México, y el caso de la industria automotriz, que es casi el 40%. Es decir, si sumamos estos dos sectores de la economía del sector manufacturero, podemos observar que estamos hablando de casi el 60% de la captación de inversión extranjera directa. Es decir, es una profundización en ese sentido. Y después, si nosotros revisamos quiénes son los países que han invertido en México en estos últimos años, en esta última década, en este último sexenio, pues saltan los mismos países de siempre, ¿no? Tenemos a Estados Unidos en este sexenio, en el sexenio pasado, con más de 95,000 millones de dólares, lo que representa el 40,69% de la inversión extranjera directa captada en este sexenio. Y en segundo lugar, en un muy lejano segundo lugar, España, con más de 23,000 millones de dólares de inversión extranjera directa, que representa el 10% de la inversión captada. Y en tercer lugar, Canadá, con 21,000, casi 22,000 millones de dólares, que representa poco más del 9%. En cuarto lugar, Alemania, con 17,000 millones de dólares, que representa el 7,5%. Y luego Japón, con 15,000 millones de dólares. Es decir, es la clásica estructura de lo que se conoce como la triada imperialista, ¿no? Estados Unidos, Japón, Alemania, los tres grandes bloques comerciales. Y el caso chino es muy interesante porque este gran riesgo que le representa a los Estados Unidos como competidor geopolítico y económico no tiene todavía presencia en México. Y es precisamente la cercanía, tanto en términos políticos como la dependencia económica que tiene México con respecto a Estados Unidos, que hace que China solamente tenga una participación de menos del 1%, 0,73% de toda la inversión extranjera directa captada. Eh, ¿Qué nos dice esto?
Bueno, que simplemente estamos profundizando el modelo de desarrollo que se trazó en la década de los 90. No hay otros actores, ¿no? Son los mismos actores, el caso español sobre todo vinculado al tema de los energéticos y del desarrollo inmobiliario, y el caso estadounidense, canadiense y japonés muy metidos en el tema de la industria de bebidas y en el tema de la producción manufacturera como tal, específicamente el equipo de transporte. Es esta misma profundización y ahí es donde llama la atención a dónde van a llegar esas nuevas inversiones, quién va a venir a invertir y cuál va a ser la condición laboral de estos espacios que se van a abrir si es que existieran nuevos espacios. Por lo que hoy podemos observar, incluso en este año, que por lo menos el primer semestre del año se volvió a romper récord en términos de captación de inversión extranjera directa, siguen llegando a los mismos sectores y ahí hay que hacer la correlación si estas nuevas inversiones lo que traen es mejores condiciones laborales con mejores remuneraciones salariales. Desgraciadamente, la estadística nos da un dato contrario, ¿no? No es cierto, no existe todavía esta perspectiva de ir hacia arriba en términos de las condiciones salariales, ¿no? Este, o sea, a mí me llama la atención que, eh, o sea, no solamente en la plática contigo, Willy, sino también en diferentes espacios, siempre se habla en futuro, ¿no? Sobre es que el New Sharing va a traer, es que el New Sharing va a hacer, es que el New Sharing Exacto. va a aportar. Y de alguna manera, si bien esto se ha ido desarrollando desde el 2020, 2019, ¿no? Es como este periodo, lo que sí es real es que ha habido una transformación, eh, pues sí, si consideramos que Estados Unidos es el principal socio económico de México, por desgracia o por fortuna, lo que observamos es una transformación del acuerdo de inversión, ¿no? De las reglas, digamos, motivadas primero por la eliminación del TLC por Donald Trump en su primer periodo como presidente, ¿no? Y después, eh, las transformaciones que se han ido haciendo en el gobierno de Andrés Manuel que apuntan a eh, pues una pelota dividida, ¿no? O sea, no es el enfoque solo de represivo, contrario a los intereses de los trabajadores, tampoco es el socialismo que se espera, ¿no? O una salida más en pro de los trabajadores, sino abre una cancha ahí, ¿no? Para disputa de, como decía procesos de sindicalización, de defensa, etcétera, ¿no? O sea, eso es, digamos, lo que ha ido ocurriendo, ¿no? En esta reorganización industrial. Lo otro queda como promesa, como que vendrá, como que se hará, como que traerá, pero ahora, retomando este análisis que se hacía con respecto a las posibilidades o no, ¿no? El riesgo que se corría de que quedara la continuidad del gobierno de Andrés Manuel, ¿no? Por la vía de Claudia Sheinbaum, pero ahora enfocado en que el riesgo ya no está ahí, sino que el riesgo o los riesgos para la economía mexicana en este contexto están pues en las elecciones de Estados Unidos, ¿no? O sea, como que no se termina de resolver la estabilidad, seguimos en la idea de que hay que esperar a que todo se establezca, que todo se estabilice para que entonces pueda echarse a andar, ¿no? Y por lo tanto, como tú dices, empecemos a observar en datos, ¿no? Que efectivamente hay una transformación o hay una modificación en torno a las inversiones extranjeras. Por aquí entonces la idea sería, o la pregunta sería, ¿hay riesgos? O sea, con estos dos elementos, ¿no? La nueva presidencia o bueno, el nuevo gobierno bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum y lo que ocurre el martes en Estados Unidos, ¿no? O sea, por un lado se amenaza ahí también que de allá vendrán modificaciones, no será la primera vez que ocurra, pero ¿cuál sería un balance no puntual ni a detalle, sino de líneas generales sobre este otro escenario, ¿no? Sí, no, por supuesto, menciona
síntesis de los tiempos, nosotros podemos presentar un poco en términos estadísticos lo que ha sucedido, pero esta relatoría, este discurso de lo que viene, efectivamente puede poner incluso en riesgo la propia estabilidad política de este país, ¿no? Lo hemos visto en las últimas 3 semanas, 4 semanas de campaña en los Estados Unidos, o sea, el peso se desliza después de la toma de posición que tiene ahí un altibajo por el tema de la reforma judicial, ¿no? Y hay más o menos sustos, una vez que se toma posesión se estabiliza, regresamos más o menos a 17.80 y el peso se mueve casi 3 pesos con cada declaración que hace Donald Trump, ¿no? Una de ellas, que creo que es la más sensible y que llegamos a rebasar nuevamente la frontera de los 21 pesos, fue cuando sale a decir, los mexicanos no van a volver a vender autos acá. ¿Por qué? Porque vamos a poner 100%, 200%, 1000% de autos y no van a vender un solo auto. Claro, como ardid publicitario es muy bueno y le lleva muchos aplausos y la gente piensa, claro, van a venir nuevamente a producir acá. No, eso modificaría completamente la relación económica y comercial del propio tratado. Y eso descompondría la matriz y un poco las estrategias de las propias empresas. No vemos grandes movimientos en la escena económica porque efectivamente las empresas están esperando a ver qué sucede. No creo que Donald Trump pueda poner tan fácilmente los aranceles, sería desestructurar, ¿no? Toda una estructura que ha llevado por lo menos más de 30 años construir, romper muchas relaciones, pero sí creo que puede complicar mucho más este escenario. Son procesos desglobalizantes, ¿no? Un poco como lo que sucedió con el Brexit en la Unión Europea, con esta disputa que se tiene con China dentro de la propia OMC, y eso puede poner en riesgo la estabilidad y la posibilidad de construir un nuevo modelo de desarrollo, ¿no? Porque es muy distinto construir en un momento de armonía, modificar rutas, a tener que construir o reconstruir a partir de un punto de ruptura. Y me parece que un escenario de estos en Estados Unidos, de lo que sucede en la elección estadounidense, va a modificar la propia relación económica en México y nos puede llevar a problemas. Ya vemos un parón, por lo menos en este trimestre, acaban de sacar las estadísticas del tercer trimestre del año que cerró en septiembre y ya vemos una detención de, el flujo comercial. No tan pronunciada como se proyectaba, pero ya es un detenimiento y eso va a afectar en el impacto económico y el crecimiento económico de este país y eso puede poner en aprietos a la economía mexicana. E insisto, es muy importante tener en cuenta esto porque a pesar de todo el discurso que pueda tener la continuidad que que se ha dado por llamar la cuarta transformación, eh, no podemos negar la realidad de que somos un apéndice de la economía estadounidense y que el crecimiento o decrecimiento depende mucho del comportamiento de la economía de los Estados Unidos y de los flujos comerciales y en este caso de la inversión que tiene que ver directamente con el nearshoring, ¿no? Con este proceso que se llama nearshoring. Ah. Eh, bueno, como teníamos como programado poco tiempo, sí quisiera un poco como pensar en una, digamos, como una primera conclusión. Sabemos, a partir de la próxima semana quizá podemos pensar en retomar estas discusiones, puesto que como bien mencionan ambos al final, pues está todavía como un poco esto a la expectativa y que también creo que significa o que también es parte de esto de cómo sigue siendo un poco como una proyección a futuro, porque no termina aún de ser como ese proyecto que no importa qué gobierno esté, ya se impulsa como por parte del propio de la propia estructura económica, ¿no? Sino que todavía parece ser parte de estos reacomodos justo post pandemia, como de buscar nuevas formas en que el sistema se reestructura, ¿no? El sistema económico en general a nivel internacional y particularmente ahora en la región. Entonces, un poco pues preguntar, ¿no? O más bien como invitar a una primera conclusión como general respecto al tema y qué invitaciones como a seguir
discutiendo, ¿no? ¿Qué temas tendrían que estar como parte de la agenda quizá de las y los trabajadores? Porque al final es como un contenido distinto del que se discute por parte de las grandes empresas y el que discutimos desde el sindicalismo, ¿no? Sí, esto creo que es muy importante. Estamos a una semana, o sea, de hoy en ocho ya tendríamos como datos quién gana, qué se viene y cómo se mueven, porque esto se va a estar moviendo el martes. Digo, a mí me cuesta mucho decirlo, pero vamos a estar pegados a los medios de comunicación viendo qué información fluye, porque eso va a tener movimientos en cuestión de segundos y minutos en la escena económica. Yo llamaría la atención en cuatro elementos, ¿no? Primero, el nearshoring es un proceso que la única forma de poderlo explicar es la dinámica que ha seguido la economía mundial a inicios del siglo XXI, donde el factor más importante es la guerra comercial, una tensión geopolítica Estados Unidos-China, ¿no? Y este segundo elemento que va derivado de este, eso posiciona a México como un espacio económico muy atractivo para los corporativos estadounidenses que relocalicen su producción en México, que se presenta con dos cartas muy importantes. Uno, bajos costos salariales y una debilidad institucional para regular el resto de la actividad, ¿no? Es decir, no solo lo laboral, también en términos ecológicos y también en términos de infraestructura. De la debilidad institucional en México es una gran garantía para que las empresas, los corporativos internacionales puedan hacer lo que quieran. Y tercero, que esto es un proceso y es una alternativa que reforzaría la tendencia del modelo de desarrollo neoliberal que se planteó en México desde los años 80 y esto significaría su profundización y eso le puede cambiar la cara nuevamente a la economía mexicana como ese proceso neoliberal que culminó con la firma del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces es el tercer elemento que apuntaría. Y el cuarto es que creo que es muy importante que si se va a recibir inversión extranjera directa, los principales perjudicados no sea la clase trabajadora. Y para ello se requieren organizaciones y una interlocución política no solo con el poder, sino también con los grandes corporativos, y eso nos tiene que llevar a repensar la función de las representaciones laborales, específicamente el tema de los sindicatos, ¿no? Que han servido en el caso mexicano, en la estructura y en el capitalismo mexicano, para mantener el status quo favorable para el gran capital. Y ahora tendríamos que poner ese acento. Vamos a un proceso de reestructuración donde la clase trabajadora tiene que ponerse de pie y ser un actor activo y no un actor pasivo. Y efectivamente, frente al escenario tan cambiante donde una elección puede definir el cambio de rumbo en una semana. Entonces, tener estos cuatro puntos clave de observación para lo que venga la próxima semana y ahí sí empezar a observar cómo se mueven los distintos corporativos, ¿no? Que pueden venir a producir a México, ¿no? Yo apuntaría esos cuatro elementos y este llamado, pues a estar pensando en todos los sectores, cuáles son las representaciones laborales que pueden ser interlocutores frente al gobierno y frente al gran capital que viene a invertir a este país. No, pues agradecerte, doctor Willy, este análisis fast track, ¿no? De alguna manera nos interesaba como poner, delinear el tema general. Ya habíamos venido insistiendo sobre esta necesidad de que la clase trabajadora cuente con sus representaciones en el cuarto de al lado, ¿no? A la hora de la negociación, no en un sentido corporativo de, pues, negociar a espaldas de la clase obrera, sino, pues, con objetivos particulares, con objetivos claros, donde, como tú adelantas, es prioridad que estas transformaciones, adecuaciones, modificaciones, no las pague el pueblo, o sea, no las pague la clase obrera, no terminen pagando la factura de la desregulación como ha ocurrido en otros años, en otras décadas, pero también la dificultad que plantea estar eh,
pues esperando a ver qué ocurre en la ventanilla de enfrente, ¿no? A ver qué ocurre en Estados Unidos Exacto. y eso cómo va a repercutir. A mí me quedan como varias dudas más, pero eh, yo creo que ahora mismo lo que es prioridad es traducir este discurso de cambio, ¿no? Y darle pues las pautas que son, o sea, no estamos hablando de un nuevo esquema de desarrollo, de un nuevo proyecto distinto o 180 grados distinto al neoliberal, pero qué cosas dice, qué cosas aporta, ¿no? Me parece que ha sido nutritiva esta reflexión y esperemos que el jueves no estemos aquí diciendo, no, pues ya nos descargó el payaso, ¿no? Ahora sí ya, sí se viene lo fuerte, lo tupido, ¿no? Así es. Sí, no, me sumo, gracias Willy. Además, de Fast Track creo que fue como muy puntual, ayuda a abrir una discusión, ¿no? Abrir una conversación respecto a estos temas que además sabemos que justamente no muchas veces tenemos acceso a información realmente, eh, digamos, aterrizada, ¿no? Analizada para las y los trabajadores, ¿no? O sea, lo que se coloca en los medios respecto al nearshoring y demás es el propio discurso de las grandes industrias, ¿no? Estas promesas de grandes inversiones que se traducirían en grandes empleos, ¿no? Y cuestiones de este tipo y muchas veces las y los trabajadores permanecemos un poco en la incertidumbre de esto, cómo se traduce para nosotros, ¿no? Entonces me parece que estas conversaciones pues hay que estarlas dando. Creo que me sumo pues a lo que dicen. Ahorita quizá lo principal es insistir en esta necesidad de fortalecer los, las organizaciones independientes por parte de las y los trabajadores de cara a todo lo que se viene. Ya hemos rescatado como por ejemplo, desde la conferencia de libertad sindical y democracia sindical a nivel internacional, particularmente pues de Norteamérica, se hablaba de la necesidad de que el sindicalismo independiente de nuestro país también sea un sujeto activo en todas estas discusiones y de cara a la renegociación del tratado, ¿no? Cómo estamos viviendo y qué vamos a estar proponiendo al respecto, cómo logramos arrebatar ese lugar a los sindicatos corporativos, ¿no? Que pudieran ser los que en todo caso se metieran a la discusión y demás, ¿no? Entonces creo que hay como muchas aristas respecto a este tema, hay muchos puntos abiertos. Te agradecemos esta oportunidad de poder tener este acercamiento, este primer acercamiento. Seguramente te estaremos buscando muy prontito para ver ahora, después de lo que ocurra la próxima semana, cuáles son las perspectivas que se presentan sobre la mesa, ¿no? Entonces, pues nada, agradecerte a quienes nos escuchan, invitarles también a que nos sigan en redes sociales, en Facebook como Cáliz Nacional, en Instagram Nacional Cáliz, a que visiten la página web de www.caliznacional.com y que escuchen pues todos los demás podcasts que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, pues nada, si quieres despedirte con algo. No, muchas gracias. Siempre es un placer participar en estos espacios, porque efectivamente este elemento de cómo informar a la clase trabajadora del país, no con los argumentos muchas veces publicitarios, con las perspectivas publicitarias que utiliza la burguesía en este país, ¿no? Tanto nacional como internacional, y el papel que cumplen ustedes, que cumplen este tipo de espacios, que cumple Radio ESME es muy importante porque es siempre esta lucha, ¿no? En este plano ideológico y de lectura de la realidad. Entonces, por mí, encantado y por supuesto, ya el próximo mes estaremos haciendo una vez más el tema de pronósticos de la economía mexicana, pronósticos de lo que viene para la economía de las y los trabajadores. Está el tema nuevamente del salario mínimo discutiendo, entonces hay muchos elementos para discutir y con esto que va a suceder, el primer martes de noviembre, el 5 de noviembre, la elección en los Estados Unidos, en donde se define mucho del rumbo, no solo de México, que es un apéndice de la economía estadounidense, sino del mundo. Y entonces hay que seguirlo muy de cerca, ¿no? Muchas gracias.
Pues gracias, gracias también a los compas de Fatime que hacen esto posible y nos escuchamos la próxima semana.